Qué bendición poder compartir con mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe este video con el maestro Kenneth Mengíbar, gran hombre de Dios. Shalom para ti, maestro, ¿cómo estás? Shalom, querido Natanael, muy contento otra vez, muy feliz de estar acá contigo. Te admiro mucho, respeto tu ministerio, contento de lo que estás haciendo a través de este canal En Defensa de la Fe. Y le mando un gran abrazo a todos los cibernautas que están por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti y la admiración, bueno, la gloria sea para el Señor, pero la admiración es mutua y creo que mi parte hacia ti es doble. Así que gracias por esa humildad que tienes. Saludos a Ethel, tu esposa, a quien también escucho, muy profunda. Tiene mucha revelación de parte de Dios. Salúdamela también, por favor. Gracias, le diré. Hoy vamos a hablar un tema apasionante. Estoy seguro que los que se queden hasta el final van a ser muy alimentados, edificados en la palabra. Vamos a hablar de Apocalipsis, un libro que siempre es actual. Háblanos un poco, Kenneth. Pero antes de eso, me gustaría hacer una promoción. Tú tienes un libro maravilloso. Dinos el nombre de ese libro. Claro que sí, el libro es Jesús y la Cábala. Cábala significa recibir. No hay por qué tener ese miedito de que, uy, brujería. No. Jesús y cómo se recibía la tradición. Esa sería una manera también de traducirlo. Es como las enseñanzas de Jesús pueden ser interpretadas a la luz de la mística judía. Excelente libro. Así que usted me compartirá, mi profe, maestro, el enlace del libro donde la gente lo pueda encontrar. Yo lo pongo debajo de este video para que a un clic lo puedan encontrar. Y además también pondré tu página web, ¿cierto? Tienes una página web excelente. Sí, gracias, Natanael. Ahí tenemos la página web cabaladelreino.com. Así que bueno, ahí debajo de este video encuentran los enlaces respectivos. Hablemos de Apocalipsis. Háblanos, profe, maestro, de cómo los judíos, cómo la mística judía ve el libro de Apocalipsis. Excelente, Natanael, estoy emocionado por este gran tema. Primero porque el libro de Apocalipsis, cuando uno lo abre en el capítulo 1, tiene grandes bendiciones. De hecho, el libro comienza diciendo bendito, o sea, bienaventurado todo aquel que oiga y guarde las palabras de este libro de Apocalipsis o de la revelación, porque pronto se van a cumplir. Así que quiero decirle a toda la ciberaudiencia que ya solo hablar de este libro tiene una profunda bendición para aquel que quiere escuchar y guardar las palabras de la profecía. Varias cosas me encantaría decir acerca de Apocalipsis. Vamos a ver si nos alcanza todo el tiempo. Bueno, es interesante que para tratar de captar lo que este libro enseña, lo primero que debemos de tener claro es que se trata acerca de una revelación, una palabra profética, lo cual significa que ya no estamos en el marco de entenderla con una mente racional, sino que una profecía se recibe y se capta simbólicamente. Esto es muy, pero muy importante, porque en Occidente tenemos la tendencia a tratar de racionalizar Apocalipsis. Tenemos la tendencia a tratar de interpretarlo en un contexto puramente histórico, de ayer, hoy y mañana. Y lo que pasa es que el nivel profético de la escritura, el nivel de revelación de la escritura, no funciona de manera de una línea o lo que se llama un pensamiento lineal, sino que la profecía trabaja de manera en círculos o lo que se conoce como circularmente. Es decir, lo que ya fue es lo que es y también lo que será. De ahí que el nombre de Dios es el yo soy. Y la mejor traducción sería, yo estoy siendo el que estoy siendo. Tremendo. Por eso a Dios no se le puede definir. Y ese es el problema de la teología. Y por eso me gusta tu canal. Porque nos está desafiando a pensar fuera de un marco teológico que cree que ya las sabe todas. Entonces, para hablar de Apocalipsis, lo primero es tratar de desaprender lo que he aprendido. Porque sin lugar a dudas hemos aprendido a interpretar Apocalipsis, lo más seguro es que desde la tendencia del dispensacionalismo.
Es lo más seguro, es la que reina acá en América Latina. Ujú. ¿Ok? Pero también, si no es desde el dispensacionalismo, hemos aprendido a interpretar Apocalipsis linealmente. Tanto es así que la gente está esperando que Apocalipsis se cumpla, sin entender que Apocalipsis es un libro vivo, que ya se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. De la Tremendo. misma manera que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjate bien cómo funciona el pensamiento circular. Por eso la misma profecía en Isaías, el profeta dice lo siguiente: el Señor es quien anuncia el final desde el principio. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué eso es clave? Porque todo final solo me marca un renovado principio. Y todo principio me marca también cómo será El el final. final. Correcto. Esto es clave. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, lo primero es tratar de pensar como pensaba Juan en la isla de Patmos. Fíjate bien que el libro, cuando nos dice que Juan está en exilio, ya nos está dando demasiada información, porque es en un lugar solitario y es por regla general en exilio que el místico recibe revelación. ¿Dónde estaba Moisés cuando recibió revelación? En un desierto. ¿Dónde estaba Elías cuando Dios lo visita? En una cueva. Es decir, estar en exilio significa que vas a recibir revelación. ¿Dónde estaba el profeta Ezequiel cuando recibe la revelación en el capítulo 1, que es una revelación fundamental en la mística? Se le llama la revelación de la carroza. ¿A dónde estaba? En los exiliados que estaban cerca de un río, y tenemos el nombre del río, en Babilonia. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Juan está en el exilio, en la isla de Patmos, en el día del Señor, la Biblia no tiene por qué decirnos, y miren, lo que va a recibir Juan es una visión, es una revelación. De hecho, Apocalipsis en griego se traduce como el libro de revelaciones. Yes. Por eso en inglés le llaman Revelation. ¿Okay? En inglés le ponen el nombre que es. Acá le hemos puesto en español Apocalipsis. Entonces, ¿cómo funciona una revelación? Una revelación funciona de manera cíclica. Una revelación funciona de manera circular. ¿Cómo funciona la Biblia? Israel está en Egipto, en el exilio, y se le redime. Israel se porta mal, va a ir al exilio, y del exilio se le va a redimir. Viene Jesús, el pueblo no acepta su mesianismo, se le va a exiliar, ok, bajo Roma, y al judío se le exilia. Y luego del exilio que viene, Israel volverá a su tierra, 1948. Y después que viene, va a haber otro exilio. Mira, cualquiera que haya leído Apocalipsis, yo creo que le ha entrado esta duda. Cuando llegas a los últimos capítulos y dice, ¿y después de los 1000 años qué pasa? Claro, no es sorpresa. Para el que sabe que la Biblia funciona de manera circular, ¿qué va a pasar después de los 1000 años de paz? Y el diablo se vuelve a soltar, dice. ¿Te acuerdas? Y Satanás se vuelve a soltar. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez a engañar a las naciones. Es decir, sorpresa. No, ¿cuál sorpresa? Es lo que va a pasar. Porque el ciclo se repite una y otra vez. Entonces, imagínate tú ya aquí, Natanael, el lío que tenemos los occidentales. Cuando venimos y tiramos una línea y queremos poner que Apocalipsis está en futuro, casi que esa es la tendencia en América Latina, en futuro, y ponemos primero las trompetas, luego los sellos, luego las 7 copas de ira. Miren, como que esto fuera matemática, como que esto fuera aritmética primero. Luego ustedes van a ir a álgebra, es decir, esto no es matemática, esto no es racional. Por eso nunca se habla de la razón de Jesús, se habla de la pasión de Jesús. Porque el hebreo es un idioma fenomenológico. Es decir, imagínate cuando se para el sol. Si aquí todos sabemos que el sol no se para, en todo caso se paró la tierra, ¿ok? Pero es la manera como lo percibe el que está viendo, ¿ok? El que está viendo dice, esto parece que el sol se paró, y se dice el sol se paró. Pero lo primero entonces es, cuando vamos a Apocalipsis, necesitamos interpretarlo a la luz de cómo funciona una visión. Una visión no funciona razonablemente. Una profecía no es razonable. Por eso una profecía no se debería de entender. Una profecía se debe de captar. Tremendo. Se capta. Por eso el lenguaje de toda profecía, Natanael, tú vas a ir a Zacarías,
tú vas a ir a Daniel, tú vas a ir a los profetas del Antiguo Testamento y vas a ver que el lenguaje profético es simbólico. Es simbólico. Eminentemente. ¿Okay? Completamente simbólico. Entonces, el misticismo va a hacer esta separación, que luego va a unir, pero primero lo separa. Tenemos que entender que está lo racional, la mente lógica, la mente que le encantan los conceptos, la mente que le encanta que luego del 1 viene el 2, luego del 2 viene el 3, luego del 3 viene el 4. Está bien para la mente racional. Pero en profecía, en una revelación, opera el símbolo, opera lo ininteligible, lo que no se puede entender, pero se puede captar. Esto es fundamental. Ahora, alguien puede decir, pero entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Por eso, tú te vas a dar cuenta de algo. El profeta decía, no entiendo qué es. Es más, es bien interesante algo, Natanael. Aquí en Occidente, nos la llevamos de que entendemos todas las profecías. Y los verdaderos profetas hebreos, cuando reciben la profecía, no la entienden. Imagínate eso. Ellos no la entienden y nosotros sí la entendemos. Es decir, habráse visto que el que la recibe dice, no sé qué es. Daniel recibe una visión porque Daniel es literatura apocalíptica. Por eso tú vas a encontrar que hay dos libros al menos que son apocalípticos en la Biblia. El libro de Daniel y el libro también de Apocalipsis. También Zacarías tiene muchísimas visiones, muchísimas profecías. Pero el punto es que los profetas cuando recibían la visión a través de un ángel, otra cosa. La visión, por regla general, siempre viene a través de un ángel, a través de una voz. ¿Quién le habló a Daniel? Un ángel. ¿Quién le hablaba a los profetas? Ángeles. ¿Quién se le apareció en la zarza ardiendo a Moisés? El ángel del Señor. ¿Y quién se le apareció a Juan? Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel. Vuelvan a leer otra vez Apocalipsis, porque la gente dice, y ahí se apareció Jesús. Jesús nunca se aparece en Apocalipsis. Vuelvan a leerlo otra vez. Desde el capítulo 1 dice, y yo envié a mi ángel. Eso aparece en todo Apocalipsis. Y al final, el último capítulo dice, he aquí yo, Jesús, les he enviado mi ángel. Porque siempre el ángel es el que lleva la revelación profética. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta el marco teórico, por así decirlo, de cómo funciona una revelación. Ya dije, la revelación, la profecía siempre tiene carácter. Dios siempre envía a su ángel para dar una revelación. Es, digamos, como un patrón en las escrituras. Cuando vemos que aparece un ángel para hablar con Juan y lo va a guiar a los palacios superiores, ya sabemos, eso es una revelación. De hecho, esto tiene un nombre en la mística judía. Eso tiene el nombre de que es no solamente literatura apocalíptica, es literatura, se llama literatura de palacios. ¿Por qué de palacios? Porque aparece un ángel que es el encargado de llevarte a las cámaras superiores, al cielo, y mostrarte un montón de cosas. Aparece lo que se puede decir, Natanael, como alguien que te va a dar el tour celestial, ¿ok? Te va a llevar a visitar el cielo. Muy bien, aparece un ángel que te invita a subir. ¿A dónde la gente puede buscar este tipo de literatura? Por ejemplo, hay un libro muy popular que se llama el libro de Enoch. Es un libro que no entró al canon, pero es un libro que nos puede servir para que nos demos cuenta. Esta literatura de Apocalipsis tiene como un marco histórico. No es una literatura ajena a una literatura que ya circulaba en aquella época. Entonces también esto es muy importante para entenderlo. No sé si quedó registrado también lo del tiempo. Por ejemplo, también cuando hablamos del tiempo, si vamos a ver una visión en Apocalipsis 18, puede ser que esa visión de Apocalipsis capítulo 18 esté antes de Apocalipsis capítulo 9. Interesante. Y puede ser que una visión que se escribió en el capítulo 8 de Apocalipsis esté después del capítulo 15 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la visión no funciona en orden cronológico, sino que funciona en un orden, por así decirlo, que no es, ya dije que no es lineal, que no es lógico, sino que se debe de captar. Quiero poner ejemplos de esto para que ustedes vean que no es sacárselo de la manga, sino que así funciona la visión en hebreo. Por ejemplo, o sea, no es ni lógica, ni tampoco es literal. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando San Pablo, en el libro de los Hechos, ve en una visión
que en Europa, en la ciudad de Filipos, aparece la visión del varón macedonio. ¿Lo recuerdas? Que los invita a Pablo, pasen aquí a anunciarnos el evangelio. Y nos ayudan, y ayúdenos. Correcto. Y dice, el subtítulo que le pone la Reina Valera dice, la visión del varón macedonio. Ok, un varón les dice, vengan aquí. Hey, Natanael, pero cuando llega Pablo a Filipos, no aparece un varón, aparece Lidia, la primera convertida en Europa. Fíjate cómo son las cosas. Los occidentales, si vemos una visión, estaríamos peleando con Lidia y diciéndole, no, Lidia, apartate porque yo vi un hombre, fue un varón. Tiene que ser literal. Correcto. Fíjate que bien interesante cuando yo creo que íbamos a platicar, creo que iba a salir el tema de una mujer, la mujer que aparece en Apocalipsis. Yo creo que todos acá quieren esperar a una mujer. ¿Quién dice que va a ser mujer? Ok, solamente estoy tirando ideas para que ustedes vean lo complejo que es interpretar Apocalipsis. Porque si vamos desde lo lógico, si vamos desde lo secuencial, si vamos desde lo lineal, vamos a aparecer con cualquier idea, menos con las ideas de la mística judía o de cómo se interpreta una profecía. Por eso tú vas a ver algo. Cuando los profetas recibían una visión, no sabían de qué era. Y aparecía el ángel o aparecía una voz que les explicaba qué era. Cuando Daniel recibe la profecía de las 70 semanas, ¿ok? Imagínate esto. Él tiene que orar para definir qué es, porque él no sabe. Y aparece un enviado de Dios que todavía le dice, he tenido una guerra con el príncipe de Persia, ¿ok? Tu oración, Daniel, eres muy amado y en el momento te la contestó Dios, pero yo tuve un conflicto espiritual y mira, me he tardado. 21 días. Le explica lo que va a pasar. Lo mismo que Juan. Gracias a Dios a Juan apareció un ángel y ciertas cosas se las explicó. Otras cosas no se las explicó. Ok, ahora, alguien dice, ¿y lo que no explicó, cómo le hacemos? Es bien interesante. Si podemos ir a estudiar la literatura de esa época, que se llama literatura eicalótica, o literatura de palacios, o literatura apocalíptica, podremos encontrar que la mayoría de símbolos que ahí aparecen son símbolos que esa literatura los desarrolla. Por lo tanto, uno tiene un marco conceptual en el cual puede ser la tarea más fácil, por así decirlo, de tratar de darle interpretación a ese montón de símbolos que hay en el libro de Apocalipsis. Otra cosa más quiero decir. En Apocalipsis, cuando se le abren los cielos a Juan, esa expresión, y vi los cielos abiertos, es una expresión profética. Tú vas a ver que cuando dice que Pedro subió al techo, libro de los Hechos, capítulo 10, me sobrevino un éxtasis y vi los cielos abiertos. Aquí hay profecía. Si vamos con Ezequiel y vi los cielos abiertos, ahí hay profecía. Otra vez, Apocalipsis desde el capítulo 1 nos está diciendo aquí hay profecía del más alto nivel. Y Juan va a tener una visión. Y lo que Juan ve, que el trono, él se le abre el trono, los seres vivientes alrededor del trono, el montón de ojos de los seres vivientes. Eso es lo que en mística se llama la visión de la carroza de fuego, de la Merkabah, que aparece en Ezequiel capítulo 1. Si leemos Ezequiel capítulo 1 y leemos Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos está teniendo, por así decirlo, la visión suprema más grande de lo que vio Ezequiel. La tiene a todo color, en ultra HD, logra ver quién está sentado en el trono, así como Ezequiel dice, y yo vi que encima de los 4 seres vivientes de las Hayot, vi que había como una figura humana, dice Ezequiel capítulo 1, alguien en el trono con figura humana. Juan va a ser de una claridad absoluta. Le va a poner nombre al que está sentado en el trono. Y claro, y va a decir otras cosas que esas no las puedo decir todavía. Pero entonces, claro, el libro de Apocalipsis, como puedes ver, hay muchas cosas que si nos interesaría tener herramientas para poder interpretarlo de una manera más fiel al texto, a la tradición profética del pueblo de Israel, hay varias cosas en la literatura de Israel que nos pueden servir a tener una mejor interpretación de qué es lo que va a estar sucediendo en el fascinante libro
de Apocalipsis. Gracias, Kenneth. Gloriosa introducción. Si así es la introducción, lo que nos espera, wow. Pero ahí me surge una duda. Claro. Si la interpretación profética es cíclica, ¿habrá un momento en que se acabe lo cíclico? Tú la otra vez nos hablabas de el aquí y el ahora, pero también del Olam Jabá. ¿Cómo se conecta esto? Fíjate que lo cíclico, por así decirlo, el ciclo o el Dios de la Biblia es infinito. Uh-huh. No solamente es eterno, es un Dios infinito, inagotable. Entonces, mientras podamos hablar de cíclico, será cíclico. Pero a medida nos acerquemos a ese conocimiento de ese Dios que es inconmensurable, hay un pasaje que me gusta de 1 Corintios 15, en el cual Pablo dice, el reino lo tiene Cristo y es necesario que él gobierne hasta que todos sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies y el último enemigo que será destruido será la muerte. Y luego, dice Pablo, me parece la frase más mística, elevada que hay, y luego Cristo entregará el reino al Dios y Padre para que él sea el todo en todos. En todos. Ahí termina el ciclo. Excelente. Ahí no podemos hablar de ciclos. Poderoso. Qué gran respuesta. ¿Ya puedo hacerte la pregunta de Apocalipsis 13? ¿O Adelante. Tienes que decir algo antes de eso para que quede un marco teórico más fundamental? Yo creería, Natanael, que lo importante es, entender que primero el tiempo en Apocalipsis no transcurre lineal, transcurre circular. Lo segundo es el tipo de mentalidad. No se opera en Apocalipsis con el lado del cerebro que obedece a la razón, a la lógica, a la secuencia. Es más, tú recuerdas cómo dice la Biblia, porque para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y 1000 años es como un día. Entonces, cuando aquí venimos a decir los 7 años de la tribulación, mucho cuidado, porque para comenzar, 7 ya es un número simbólico. 7 es un número simbólico, ¿ok? De los números más especiales de la Biblia. Y también aquí había que pensar, bueno, pero desde el punto de vista de qué observador estamos diciendo 7, porque 7 de 24 horas estamos hablando que es un calendario solar. El hebreo trabaja con un calendario lunisolar, no solo solar, lunisolar. Y también lo otro interesante es que si cuando vamos a Saturno o a Venus o a Neptuno o a Urano o a Plutón, el día en esos planetas, imagínate cómo cuesta salir del planeta Tierra. En esos planetas, fíjate que se dice, el día en Plutón dura, yo no sé, voy a decir un número, puede estar equivocado. El día en Plutón dura 13 horas. O el día en Saturno dura 40 horas. En el mismo sistema solar, imagínate esto, Natanael, en el mismo sistema solar el tiempo de un día ya transcurre diferente. Relativo. Entonces, es relativo, lo dijo Einstein. Cuando vamos a la Biblia, Apocalipsis, imagínate que se capta con símbolos y venimos a decir, es que aquí son 7 años, ya hay un problema. El problema del dogma, el problema de la doctrina. Hay que preguntarnos, sí, pero bajo el punto de vista de quién. Para este profeta, ¿cómo transcurría el tiempo? Mira que las 70 semanas, también desde el mundo cristiano, la profecía de las 70 semanas, se dice que son semanas de años. Así lo dicen los grandes teólogos. Otros van a decir, esas semanas equivalen a 70 jubileos, van a decir otros. En fin, el tiempo es algo que uno debe de tener mucho cuidado a la hora de ir al libro de Apocalipsis. Así que vamos. Yo creería que con eso nos podemos quedar ahorita. Muchas gracias. Y hay que tener en cuenta la literatura de Palacios, la literatura apocalíptica que la misma Biblia contiene. Como dije, Daniel es un libro que se llama literatura apocalíptica adentro de la misma Biblia. Excelente. Apocalipsis 13 es un capítulo muy particular que asusta a muchos creyentes cristianos. Okay. Habla de 2 bestias y de una imagen de la bestia. La primera bestia surge del mar y queremos saber qué significa para la literatura, o mejor, para el Zohar. El Sot, ¿lo dices tú? ¿Sot? El Sot, sí. El Sot. El Sot de la Torá. Exégesis de la Torá. ¿Cómo interpreta la primera bestia? ¿Qué es la primera bestia? Mira, ya abrí la Biblia aquí para ver qué dice. Vamos a ver qué tantas cosas podemos sacar ahorita, la primera bestia. Muy bien, me paré sobre la arena del mar. Bueno, lo primero aquí, varias cosas. Imagínate a dónde estaba parado
Juan. Juan, me paré sobre la arena del mar. ¿Quiénes se han parado sobre la arena del mar en otro tiempo para cruzar el mar? Los israelitas. Fíjate bien, mira, le puedo decir un secreto y esto no es porque yo quiera ahorita llevármelas de que sé mucho. No, 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 no. De hecho, fíjate que ha habido, en mística tenemos un dicho, cuando no sé, hay que decir, no tengo ni la menor idea. Pero ahorita lo que yo quiero que ustedes vean es lo sencillo que se vuelve a interpretar cuando uno ya tiene en mente que lo que va a pasar aquí ya ha pasado. ¿Te recuerdas del ciclo? Vale. Fíjate bien, Natanael. Ante esas preguntas yo no me fui a estudiar. No. Simplemente ahorita abrí la Biblia y vamos a ver qué dice. ¿Por qué? Porque lo que dice ya ha sido dicho. Esto me parece fundamental. Cuando alguien viene a Apocalipsis y piensa que Apocalipsis va a inventar el café caliente, ya vamos mal. Si el café caliente ya se inventó. Entonces, fíjate bien lo que vamos a ir haciendo. Esto me va a gustar porque los que han leído la Biblia ya tienen las herramientas para interpretarla. Fíjate bien, me paré sobre la arena del mar. Si esto ya hemos visto quién se paró en la arena del mar. Se pararon los hijos de Israel hace siglos atrás. Luego dice, y vi subir del mar a una bestia. Hey, ¿qué bestia persiguió a los hijos de Israel? Faraón. De hecho, en pensamiento bíblico, tú también conoces algo. ¿Quién es la bestia? La bestia es un gobernante. Las bestias son los dictadores que han oprimido al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Interesantísimo. Un Hitler fue una bestia. ¿Cuáles eran las bestias que ve Daniel? Los 4 imperios. Nabucodonosor es un tipo de bestia. Hitler fue un tipo de bestia moderna. Los emperadores, autócratas, dictatoriales, son bestias. ¿Qué es una bestia en lenguaje bíblico? Una bestia es un opresor, es un político que no ha desarrollado su nivel de conocimiento y se comporta como bestia. ¿De dónde sale esa idea? Nabucodonosor. ¿Qué le pasó por pensar, esto fue lo que yo construí? Ok, vino una voz y le dijo, te vas a comportar como una bestia. Durante 7 tiempos. Correcto. Mira, siempre que aparece la palabra bestia en la Biblia, cuidado con pensar en las imágenes que hemos visto a veces ahí en las películas, ¿no? Y aparece. Una bestia es un gobernante desalmado. Los césares romanos eran bestias. De hecho, la famosa bestia, el 666, no es más que un famoso emperador romano. ¿Ok? Que ha sido, es y será. Porque todo poder positivo tiene su contrapartida negativa. El Cristo tiene su anticristo. ¿Ok? Muy bueno. Todo poder superior tiene su poder inferior. Todo poder tiene su contrapartida. Como Pablo lo dice, como no creyeron al poder bueno, al poder de la verdad, tesalonicenses, Dios les envía un espíritu de mentira para que crean en él. ¿Ok? Muy importante esta idea. Entonces, ¿qué es una bestia? Un gobernante. Un gobernante que no tiene conciencia divina, es soberbio, es arrogante y se comporta como un animal. Y por regla general, la bestia en lenguaje bíblico siempre tiene un poder político muy, pero muy elevado. Entonces tiene 7 cabezas, imagínate, y 10 cuernos. Esto no es nuevo. ¿A dónde está una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? Eso aparece en el libro de Daniel. Entonces, para todos aquellos, fíjate bien lo que voy a hacer ahorita. ¿Quieren ustedes entender Apocalipsis? Por eso tengo que volver al ciclo. Si no entiendes el libro de Daniel, si no entiendes que 2 más 2 es 4 en Daniel, Apocalipsis se vuelve álgebra. ¿Se entiende esa idea? Claro. Ok. Entonces, ¿quieres entender Apocalipsis? Tienes que ir a las imágenes de las bestias. Esas imágenes están en Daniel. Las 4 bestias. Y cómo hay un cuerno entre esas bestias. Ok, un cuerno chiquito. Porque así es el ser humano. Pequeño, pero arrogante. Pequeño, pero orgulloso y soberbio. Hay que ir al libro de Daniel. Como te digo, aquí lo que más quiero hacer es decirles que las claves para interpretarlas tienen ustedes. Solo tienen que ir a volver los textos bíblicos en los cuales se fundamenta el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan se va a fundamentar en Daniel y en Zacarías y en todos los profetas hebreos. De hecho, cuando aquí dice el libro de Apocalipsis, y murió la tercera parte de las aves, y murió la tercera parte de los peces que estaban en el mar,
esa tercera parte, si tú vas a leer Ezequiel, vas a leer los profetas, vas a ver que los que mueren en esas plagas del Antiguo Testamento siempre es la tercera parte. Sí, señor. Muy bien, entonces también, miren, aquel que piensa que Apocalipsis es nuevo, se va a desilusionar. Lo que pasa es que Juan lo que tiene es una visión más amplia del panorama, pero está viendo lo mismo. En la mística vamos a decir que está viendo lo mismo desde un nivel más elevado de conciencia o de conocimiento. Fíjate bien, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre que era blasfemo. Va el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Estas ideas de las cabezas o las semejanzas de la bestia, las mismas ideas se encuentran en el libro de Daniel. Total. Tal vez va a ocupar algún simbolismo, en vez de oso ya le va a poner león, pero las mismas ideas están. No quiero que pierdan de vista esto. Me parece fundamental decirles lo siguiente. No están viendo algo, Juan no está viendo algo que Daniel ya vio. ¿Ok? Porque lo que es lo que volverá a hacer. Si captamos esta idea, le podremos dar un mayor sentido a la lectura de Apocalipsis. Fíjate bien lo que dice el 13.5. Me voy saltando para... Bien, solamente pues. para, muy bien, 13.5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A dónde aparece eso en Daniel? El cuerno chiquito, que hablaba grandes cosas y blasfemaba. Hay que ir a averiguar el cuerno chiquito. Yo sé que alguien dice, hey, pero háblanos del cuerno chiquito. A mí Natanael me invitó a hablar de Apocalipsis. Ya ven cómo son las cosas. Simplemente lo que les quiero decir es que no podemos interpretar sin tener un trasfondo de las profecías, sin tener un trasfondo del mundo hebreo, sin entender que estos son documentos de literatura hebrea. Fíjate bien, hoy quiero retroceder, dice el 13.4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. ¿Qué acaso la bestia de Nabucodonosor no quería esto? Y cuando suenen los címbalos, las trompetas, la cítara, que todos me adoren. ¿Qué estamos viendo acá? Lo mismo. ¿Qué estamos viendo contra los que se rebelan con la bestia? Allá los tiraron en un horno de fuego. Aquí los van a tirar a la muerte. Pero no estamos viendo nada nuevo. En la mística vamos a decir, estamos viendo las mismas energías rotar. Estamos viendo los mismos capítulos revelarse con una mayor profundidad. Fíjate bien, quiero ir, es más, fíjate bien lo que dice el capítulo 14, para que tú veas que todo esto hace sentido naturalmente, sin querer forzar. Fíjate el 14.1 lo que dice. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y luego dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y aparecen arpas. Y si seguimos leyendo, más adelante, vas a ver que estos que están aquí, de repente comienzan a cantar, dice, el cántico de Moisés. Apocalipsis 15. Del Cordero, correcto, en el 15. Comienzan a cantar el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Uno dice, pero aquí lo que estamos viendo es, otra vez estamos viendo las mismas historias de la Biblia. 15, 3 y 4 cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Imagínate. Es decir, ¿qué estamos viendo entonces? Estamos viendo otro paso del mar. Aparece el mar de cristal, ¿te acuerdas? Aquí aparece el mar de cristal. Muy bien. Y dice que el cántico nadie lo podía aprender, sino solamente aquellos a quienes se le era dado. Entonces, aparecen las bestias de Faraón, de Nabucodonosor, aparece otra vez el ciclo. Aparece que estas bestias siempre van a atacar al pueblo de Dios, a los redimidos, a los consagrados como Daniel, a los sabios y entendidos que sellan las palabras y las revelan a multitudes. Este libro nos está hablando de que el pueblo de Dios siempre será guardado en medio de tribulación, de que van a pasar las plagas. ¿A dónde están las 7 copas, las 7 trompetas? Si dice aquí Apocalipsis, aparecen las plagas. Y ojo, el montón de plagas de Apocalipsis son las mismas del Éxodo. Aquí también, ¿alguien quiere entender Apocalipsis? Lee Daniel. ¿Quieres entender Apocalipsis? Lee el libro de Éxodo. Ahí están las bestias.
Moisés cruzan el mar y cantan. En Apocalipsis cruzan el mar, solo que el mar ya es de cristal. Otro día explico por qué el mar es de cristal acá. Pero el punto es, no estamos viendo nada que no haya pasado. Alguien puede decir, pero mira, Kenneth, estoy viendo parte de Daniel, estoy viendo parte de Éxodo, estoy viendo que vuelven a cruzar el mar. Claro, porque en el mundo hebreo, vuelvo a repetir, el orden no es lógico. El orden es circular. Vamos agarrando piezas.